En esta primera mesa vamos a dialogar, vamos a tener dos presentaciones y debates sobre análisis de las conversaciones de paz, para lo cual, sin duda, la presentación que hemos tenido de Dag Nylander nos va a ser de gran utilidad. Nuestros dos ponentes son, en primer lugar, María Jimena Duzán, ella es periodista de la revista Semana de Colombia, y el segundo ponente es Alejandro Reyes, él es columnista del diario El Espectador de Colombia y un gran experto en temas de tierras y territorios de su país. En el caso de María Jimena, ella también ha publicado diversos libros sobre el tema de la violencia en Colombia. Agradecería si podemos restringir las presentaciones a 15 minutos cada una y para luego tener tiempo para el debate. Y sin más, le doy la palabra a María Jimena. ¿O prefiere expresar usted? Sí, por génesis, por la génesis por de la génesis. Empezamos por la génesis, entonces. Sí. La exposición que acaba de hacer Dag, afortunadamente, avanza mucho terreno, entonces me evita repetir una serie de cosas que él dijo. Entonces voy a entrar mucho más en materia más rápido. Yo tengo la convicción de que en el caso colombiano, el proceso de paz en esencia es un doble reconocimiento. En primer lugar, y el más importante, es un reconocimiento que las FARC le hacen a la existencia y vigencia del Estado colombiano. Por primera vez, explícitamente, las FARC reconoce la soberanía del Estado Nacional en Colombia, con todas sus precariedades, con todos sus defectos, pero desde el momento en que están dispuestos a entrar en conversaciones definitivas e irreversibles de paz, están aceptando formar parte del sistema político, reconociendo la soberanía estatal. Pero recíprocamente, el Estado colombiano también está reconociendo a las FARC como portadoras, voceras de unos intereses sociales de comunidades excluidas, marginadas, de unas luchas sociales históricas. Ahora, dicho esto, hay que decir también inmediatamente que Colombia se acostumbró a la guerra civil, a la guerra interna. Colombia representa esa paradoja de un Estado formalmente democrático y también en muchos sentidos realmente democrático, con la existencia de un Estado de Derecho, de un sistema judicial independiente, de unas cortes, de un Congreso, donde los intereses sociales se pueden expresar y representar y defender en el sistema político, pero todo esto mezclado con violencia. Significa que en Colombia la lucha política tiene un alto riesgo de terminar en asesinatos, en represión violenta, en atentados, etc. A todo esto que es la historia de Colombia en el siglo XX, desde hace 40 años se nos mezcló un ingrediente letal, que es el narcotráfico. Justamente María Jimena Duzán ha escrito sobre nuestro problema de las drogas en Colombia y Juan Tocatlián ha dedicado buena parte de su carrera académica a estudiar cómo las drogas inciden en una sociedad y la destruyen por dentro. Y Colombia es el caso. Un segundo punto que quiero mencionar para ajustarme al tiempo es que en el acuerdo agrario que quedó escrito y ya se divulgó el acuerdo detallado, en el segundo párrafo aparece una discrepancia de entrada que ha subsistido a lo largo de estos 2 años de conversaciones. Allí se dice que para las FARC la negociación de paz debe solucionar las causas que dieron origen a la guerra. El gobierno
se dice en el mismo texto, no mira tanto a las causas de la guerra, sino a las consecuencias y las circunstancias actuales que reproducen el conflicto. Y esta no es una diferencia menor, sino sustancial. Si una paz no se puede hacer sin haber solucionado las causas de la guerra, estamos en un mundo en que no habría solución a los conflictos. Las causas históricas ya no se pueden tocar, ya ocurrieron, ya cumplieron su carga de consecuencias hacia el futuro. Lo único que en el presente podemos hacer es modificar las consecuencias, las circunstancias actuales y proyectar el futuro. Entonces, hay dos lógicas atravesadas y en conflicto dentro de la negociación. La negociación no es para solucionar causas históricas. Por supuesto, ¿por qué la insistencia de las FARC en hablar de causas históricas? Porque eso es lo que justifica sus 50 años de lucha armada, apelando a unas causas que con el tiempo se van cristalizando y se van volviendo míticas. Por ejemplo, en una de las primeras conversaciones que hubo en la mesa, y yo asistí como asesor de la delegación del gobierno durante los 6 primeros meses de la negociación, en una de las primeras discusiones, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, tuvo que recordarle a las FARC que ellos eran una organización por fuera de la ley, una organización criminal proscrita por la Constitución ilegal, porque ellos reclamaban que se hiciera un gran foro de participación popular en apoyo de las negociaciones en Bogotá con asistencia de los negociadores de las FARC, violando una de las condiciones de entrada de la negociación, que era que se hace en el exterior, que se hace discretamente, que la negociación de paz no es la ocasión para hacer propaganda política ni para recoger anticipadamente votos populares. Y cuando Humberto de la Calle les dijo eso, uno de los voceros de las FARC les respondió y dijo: ustedes dicen que están negociando con criminales que somos nosotros, pero le recuerdo, doctor de la Calle, que nosotros estamos aquí sentados delante de los representantes del terrorismo de Estado en Colombia. O sea, ha habido siempre un deseo de las FARC de homologar, de igualar la categoría de las dos partes como dos partes iguales enfrentadas en una mesa de negociaciones. Y con alguna frecuencia hay que recordarles que la soberanía y la fortaleza del Estado colombiano no está en juego en la mesa, y que además la negociación por parte del gobierno se somete a la Constitución, está regida por limitaciones institucionales de cómo se hacen las leyes y cómo se toman las decisiones políticas, que por supuesto no es en la mesa de La Habana donde se toman esas decisiones, es en el proceso político colombiano. Otra cosa que se puede decir sobre esta negociación es que lo que se está haciendo en La Habana es cambiar el conflicto armado crónico, persistente que tiene el país, por una tramitación democrática de los conflictos sociales represados y acumulados que tiene Colombia. El sistema político colombiano ha tenido la rigidez determinada y establecida por la existencia del conflicto armado, y eliminar el conflicto armado nos permite abrir el juego democrático. Por eso el segundo tema, que fue el de participación política, se puede resumir diciendo: se pactó una apertura democrática, una democratización de la política del país. Vigencia de los movimientos populares y sociales, de las luchas sociales, reconocimiento de la legitimidad de la protesta popular, etc. En Colombia han sido muy difíciles los cambios mínimos posibles, incluso una reforma agraria modernizante ha sido muy difícil, porque la élite colombiana siempre tiene el argumento
de que las protestas populares están infiltradas por la guerrilla y por lo tanto no tienen legitimidad porque obedecen a una manipulación de intereses oscuros que están por detrás. Esa cristalización de imágenes de los dos grandes adversarios, a las guerrillas en Colombia no se las tilda de menos que narcoterroristas, se las califica con todos los apelativos denigrantes y descalificatorios que pueda haber. Igual lenguaje usa la guerrilla para referirse al sistema político colombiano, completamente descalificatorio. Esa cristalización de imágenes es lo que se va rompiendo lentamente a medida que avanzan las negociaciones. Las primeras discusiones eran muy tensas, muy difíciles. Poco a poco se fue rompiendo esa desconfianza. La primera dificultad es ver en los comandantes guerrilleros seres humanos comunes y corrientes como nosotros, que crecieron y vivieron en circunstancias muy distintas que los fueron llevando a asumir esas figuras, esos roles que tienen. E igual les pasó a los de las FARC. Los de las FARC ven en los representantes del Estado y mucho más en los militares o policías. Y allí en la mesa tenemos como delegados del gobierno al general Jorge Enrique Mora del Ejército y al general Óscar Naranjo de la Policía, que representan, aunque ambos están retirados del ejercicio activo, representan claramente los intereses institucionales. Y era muy difícil para las FARC ver en estos dos generales, que fueron sus enemigos hasta hace muy poco tiempo, algo menos que monstruos de la guerra sucia y de toda suerte de trampas y de asesinatos y de masacres contra la población. Y se dieron cuenta que no, que eran profesionales, generales. Una de las primeras cosas interesantes en la mesa fue la intervención que hizo el general Mora, que fue muy franca, muy directa, muy contundente, planteando por qué se hace la negociación, diciéndoles: toda guerra civil, toda guerra interna termina en un tratado de paz. El Estado colombiano reconoce que no puede eliminar, extinguir a las guerrillas, ni lo va a poder hacer nunca. Y ustedes reconocen que no van a poder derrotar al Estado colombiano jamás. Luego tenemos que sentarnos a conversar. Y hubo una respuesta igualmente respetuosa por parte de Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, reconociendo al general, diciéndole que veían en él un guerrero adversario, pero con honor, y le reconocieron explícitamente que había sido un guerrero honorable durante su tiempo como militar. Y a partir de allí se rompió parte del hielo y de esa cristalización de imágenes de enemigos irreconciliables con la que comenzamos la negociación. Esta va a ser una negociación que va a tomar tiempo, no podemos esperar resultados rápidos. Esa mención que hizo Dag sobre cómo fracasan procesos de negociación un tiempo después nos puede servir de advertencia de que no nos apresuremos. No tratemos de apresurar la negociación porque la podemos abortar, la podemos hacer fracasar. Para concluir, porque creo que ya mi tiempo está cercano al límite, lo que se pactó en el tema agrario, que fue en el que yo aporté ideas, es, yo lo diría, un programa reformista moderado. No es más que eso, no va más allá. Se pactó el reconocimiento de los derechos de propiedad de los campesinos. Por Dios, cualquier Estado moderno, democrático, civilizado reconoce los derechos de propiedad de sus campesinos. Colombia no lo ha hecho. Colombia ha escatimado sistemáticamente eso, y la tierra colombiana, que a comienzos del siglo XX en un 80% de su extensión era considerada tierras baldías, propiedad de la nación, y desde finales del siglo XIX se definió en la ley que las tierras baldías eran para ser tituladas a los campesinos que las ocuparan y trabajaran.
Los campesinos han colonizado las tierras baldías, nunca recibieron oportunamente derechos de propiedad del Estado, luego vienen unos compradores con capital que compran simplemente las posesiones, las mejoras de los campesinos a bajo precio y titulan fraudulentamente mediante juicios de prescripción o de pertenencia, titulan la tierra a su nombre. Y eso ha sido la historia de la formación de los derechos de propiedad en Colombia, que ha llevado al país a tener una de las tasas de concentración de la propiedad más altas del mundo. Tenemos lo que técnicamente se conoce como un índice Gini de concentración de la tierra del 0.87%, siendo 1 la concentración de toda la tierra en manos de un propietario y 0 la repartición igualitaria de toda la tierra. Entonces, tenemos uno de los niveles más altos de concentración. Se acordó hacer una reforma rural integral, dar derechos de propiedad a los campesinos, formalizar la pequeña propiedad, restituir las tierras que han sido despojadas por violencia, cerrar la brecha de niveles de desarrollo entre el campo y las ciudades y entre territorios en Colombia. Por eso Sergio Jaramillo, el negociador de paz colombiano, el comisionado de paz y el verdadero arquitecto y diseñador de esta negociación, dice que en Colombia estamos haciendo un proceso de paz territorial y avanza todavía más la idea para que vean ustedes la importancia de este tema. Él dice, en Colombia la paz es la revolución. Así como Colombia no ha tenido una revolución social y política que sí la han tenido otros países, en Colombia podemos hacer los cambios que en otras circunstancias necesitarían una revolución, en Colombia los podemos hacer mediante un pacto de paz y de manera democrática. Esa es la aspiración que todos tenemos y con esto cierro una muy sintética presentación de lo que ha sido la negociación. Muchas gracias a Alejandro Reyes por la excelente presentación y gracias por respetar el tiempo, muy amable. Y doy la palabra a María Jimena Duzán. Dame tu esto para yo respetar también. Yo te aviso. Tú me avisas, qué susto. Bueno, aquí. Bueno, muchas gracias también por esta invitación que nos hacen aquí a hablar sobre este tema que para nosotros es crucial. Yo quiero explicarles de dónde vengo y por qué llegué yo a este tema. Lo que voy a decir, las reflexiones que tengo vienen de mis viajes a La Habana, que hago de manera constante, y también donde hablo con las FARC y hablo con los negociadores de Colombia. Y desde luego de toda la reportería que yo hago en Colombia, ya en el país. Y por eso diría que siempre tengo la sensación de que hay dos procesos, uno el que se vive en La Habana y otro el que se vive en Colombia. En el que se vive en La Habana es muy interesante y casi estoy suscribiendo todas las palabras que dice aquí Alejandro Reyes, solamente diría que es bien interesante el sistema que se inventaron para que cara a cara tuvieran que casi que condenar, como si estuvieran condenados, sentarse a mirarse, ¿sí? Y a decirse las cosas que tienen que decirse por espacio de 60, que no se han dicho por espacio de 60 años y que no se han dicho en ningún proceso antes, que es muy, muy interesante. El sistema en que se hace este proceso es que es cerrada, es un sitio cerrado, ¿sí? Aquí están los delegados de las FARC y aquí están los delegados del gobierno y obligatoriamente tienen que verse la cara, sentarse a verse la cara y a decirse sus cosas y a decirse las verdades y a decirse las mentiras, porque todo es un proceso de creación de confianza. Y eso es lo que a mí más me impactó. Cuando yo empecé a buscar y empecé a entrevistar a cada uno de ellos, de lado y lado, me impactó cómo hablaban del general Mora los guerrilleros, los jefes de las FARC, hablaban de él como si fuera, o sea, con un respeto y una reverencia sorprendente,
Y lo mismo me pareció ver del otro lado, que poco a poco se estaba descubriendo a ese enemigo y se estaba empezando a entender a ese enemigo con todos los peligros que eso tiene, ¿no? Porque empiezan a ver que son humanos, como dice Alejandro, que empiezan, eso es bueno y es malo en las negociaciones, pero en fin, ese acercamiento me parece que ha sido un factor que ha sido exitoso para los avances que se han hecho, que han sido muchos, lentos, pero muchos. Lo segundo que me impresionó en La Habana fue la actitud de las FARC. La actitud de las FARC, cuando yo fui y entrevisté a las FARC, la primera cosa que me sorprendió, después de muchos años de haber entrevistado a muchos guerrilleros, sobre todo de las FARC, es que por primera vez me aceptaron una cosa que para mí fue una sorpresa. Me dijeron así: las FARC quieren abandonar la lucha armada porque ya están convencidos de que no van a lograr la lucha, no van a lograr el poder por la vía armada. Eso para mí fue fundamental. Durante los 25 años de todos estos procesos, nunca había visto yo una declaración de esa magnitud. Y para mí fue eso el comienzo de una nueva etapa en las FARC. Y eso es también radicalmente importante, que es yo creo que la parte por la cual mucha gente está optimista en Colombia y que poco se ha entendido en ese otro país que es Colombia, que estamos hablando desde La Habana, ¿no? En La Habana todo va bien, más o menos bien. Eso fue lo que más me impactó, pero lo segundo que me impactó es que ellos me contaron también que su posición era tan férrea en ese aspecto que ni siquiera la muerte, ellos le dicen el asesinato, dicen así, el asesinato de Alfonso Cano, que era el líder máximo de las FARC, había impedido a las FARC de seguir con su empeño de abandonar la lucha armada y de abrir una negociación. Ese otro elemento a mí me pareció fundamental. Una guerrilla como las FARC es un ejército, ¿sí? Que yo creo que es el último ejército guerrillero del mundo, ¿sí? que definitivamente ve cómo su cúpula, o sea, su jefe máximo, que realmente fue el que abrió este proceso, en el momento más complicado del proceso, cuando se estaba abriendo el proceso, es, general, ¿cómo se dirá?, dado de baja, dirían ustedes, las FARC dice asesinado, dicen ellos, en fin, como pasa en las mesas de negociación, muere, ¿sí? ¿Y qué pasa con las FARC? Las FARC después de 1 o 2 meses le informan al presidente Santos, esto en secreto porque nadie conocía las negociaciones, seguimos, le dicen al presidente, y seguimos y siguen. Ese elemento para mí fue fundamental. Segundo elemento con el cual yo me salí digamos, de esa primera visita que yo hice a La Habana con un optimismo sobrenatural, pues, para los colombianos que ya no creemos en estos procesos. Y el tercero me pareció que era el hecho de que vi a los guerrilleros, sobre todo a Pablo Catatumbo, que venía de la guerra, pensando en qué hacer en el futuro, pensando en sus hijos. Los guerrilleros tienen un drama también horrible y yo los he visto. La mayoría de las personas que han estado en la guerrilla tienen a sus familiares o asesinados por la violencia tradicional que hay, o porque han sido capturados, o porque han sido, o sea, víctimas de la violencia también. Pero sobre todo los vi preocupados por sus hijos, por sus familias, por su mamá, por su papá, y eso para mí es un elemento fundamental. Es una persona que quiere salirse de la guerra y quiere vivir. Y eso lo veo yo en las varias conversaciones que he hecho, sobre todo con los comandantes. Eso también me sorprende porque a lo largo de 25 años, yo no sé si es que ya los cogimos viejos, ellos ya tienen, yo los conocí a todos esos comandantes guerrilleros hace 25 años, y ahora tienen esos comandantes guerrilleros 60 años, yo no tengo 60 todavía, pero ellos sí. Pero me sorprende porque 60 años tienen ellos y 60 años también tienen muchos de los negociadores de las FARC. Del gobierno, y alguien me decía, creo que el propio Catatumbo me decía que a los 60 años es una edad fundamental en un guerrillero, en un comandante guerrillero, porque si uno no hace la paz a los 60 años, ya después le quedan muy pocas horas de vida y puede dedicarse a la guerra. O sea, a los 60 años es el momento preciso para decir, mire, me quedan unos años tranquilos para poder yo volver a donde mi familia, mi papá, mi mamá, mis hijos. ¿Sí? Entonces, ellos dicen eso, los guerrilleros de las FARC hablan de eso y me sorprendió porque eso tampoco nunca me habían comentado.
Pero ese es el proceso de La Habana, ¿sí? Y yo creo que si bien es cierto que desde diciembre se ha ido ralentizando el proceso y que desde que se firmó el acuerdo de las drogas no se ha avanzado ni una coma, ¿sí? Y después, si tenemos tiempo, voy a decir por qué. El proceso que se ve en Colombia es distinto, es muy distinto porque está atravesado por la situación de Colombia. La sociedad colombiana está polarizada, y polarizada ¿por qué? Precisamente por el proceso de paz. La cultura también de la guerra, yo creo que ha fundado, sobre la cual se ha fundado pues nuestra estructura política y social en los últimos 30 o 40 años, contribuye a que estos deseos de cambio, de pensar un país distinto, pues no se lleven a cabo tan fácilmente. Y sobre todo el uribismo, que es una realidad, y yo creo que es una realidad evidente, que se opone a este proceso de paz, a pesar de que el uribismo adelantó este proceso y lo impulsó y lo llevó a cabo y avanzó mucho más de lo que uno se imagina, pues se ha puesto como una mula muerta para oponerse y tratar de sabotear como sea el proceso. Eso está afectando digamos, la capacidad de esta sociedad de encontrar consensos en torno al proceso. Entonces, en lugar de que vayamos al lado y lado de La Habana, sí, La Habana se van registrando avances, pero aquí nos vamos separando cada vez más, y eso me preocupa profundamente. En las elecciones prácticamente hubo una mitad y mitad, ¿sí? De un lado ganó Oscar Iván Zuluaga con el cuento de la guerra, de que esto era una entrega al terrorismo, y del otro lado ganó el presidente Santos con la gente que quiso y quiere el proceso de paz, pero digamos que es miti-miti, son 8 millones y 7 millones, y eso es muy preocupante. Y el otro tema que está preocupando a esta sociedad son los militares. Aquí tenemos al general, que es el general Navas, que ha sido pues, comandante de las fuerzas. Yo creo que ha sido uno de los generales que más estuvo a favor del proceso de paz, él y el general Mantilla. Desafortunadamente, lo que ha pasado en el ejército después de eso ha sido bastante más complejo. Y hoy tenemos también un ejército dividido entre unos miembros, un grupo del ejército que quiere el proceso de paz y otro que no quiere el proceso de paz y que quiere sabotear el proceso de paz al punto de que hoy por hoy, los miembros negociadores por parte de Colombia en La Habana, los países acompañantes, varios miembros de países acompañantes, los periodistas que están acompañando el proceso de paz han sido interceptados de manera ilegal. ¿Por quién? Por fuerzas de la propia estructura, digamos, de espionaje que tiene el propio ejército. Varias plataformas que se han denunciado, como las plataformas Andrómeda, que se utilizan a través de unas fachadas, que utilizan esas fachadas para interceptar y hacer interceptaciones ilegales. ¿Cuál es el propósito? Sabotear el proceso de paz. Eso da solamente un elemento de, digamos, de preocupación, solamente que eso se demuestra, pues ese elemento es importante porque demuestra esta polarización que hay en el ejército y que se ve en la sociedad. Por último, ya para terminar, hay una percepción en la sociedad colombiana en el sentido de que esto es una entrega al terrorismo, cuando en realidad lo que están firmando las FARC, cuando uno habla con las FARC, dice, ¿de qué hablan? Si es que nosotros que somos marxistas y que somos, pues estamos en contra de las reformas, estamos a favor ahora de las reformas, imagínense, abdicamos de nuestro credo marxista, ¿sí? Y ahora estamos haciendo reformas, ¿sí? En La Habana esa es la tesis, en Colombia la tesis es todo lo contrario, se entregó al terrorismo, y la tesis de que son reformas y que la tesis que dice Alejandro, pues no es tan clara, y la idea de que estamos entregando este país al castrochavismo y que Juan Manuel Santos, que es de derecha, ¿sí?, le está entregando el país al castrochavismo, pues va calando y ha calado tristemente en un país cuya cultura está mediada más bien por los elementos, digamos, muy poco democráticos que nos ha traído tantos años de guerra. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos grandes es el ELN, ustedes hablaban aquí del tema del ELN. ¿Qué pasa con el ELN? Yo creo que es un elemento muy complicado porque ha sido utilizado por las propias FARC para frenar el proceso desde enero. ¿Por qué? Porque
claro, ellos tienen toda la intención de que el ELN entre en el proceso y me parece que es fundamental que el ELN entre en el proceso. Yo creo que todos los colombianos que queremos la paz necesitamos que el ELN entre en el proceso. ¿Por qué es importante? Para nosotros lo tenemos claro, digamos, esta parte de la sociedad que quiere. ¿Por qué quieren las FARC? Yo estoy convencida de que las FARC quieren eso, quieren que el ELN entre porque el ELN les aporta mucho de lo que ellos no son. Las FARC son un ejército casi que, ellos dicen que son el ejército del pueblo, yo diría que son un ejército en muchos casos de ocupación, ¿sí? Y no son capaces de generar liderazgos políticos en las regiones. Es así que en los centros, digamos, de tradicionales históricos de las FARC, poco a poco está ganando el centro democrático. Eso pasó en las pasadas elecciones, pasó en Caquetá, pasó en Putumayo. Y eso yo creo que las FARC lo están leyendo, y de hecho yo he hablado mucho con ellos, están leyéndolo peligrosamente porque se sienten un poco sorprendidos con el rechazo que están sintiendo en la población. Y eso produce el punto 2. El punto 2 es eso, o sea, el punto 2 es la capacidad que tendrán las FARC política de entrar en esa nueva apertura que se les hace de manera política para que entren y puedan tener representación en las regiones. La gran pregunta que se hacen las FARC, y se las he oído mucho, es: ¿nosotros sí vamos a poder hacer eso? Con los cuadros que tienen las FARC en este momento es muy difícil, en cambio el ELN sí los tiene. El ELN puede que no sea un partido, un ejército tan estructurado como lo son las FARC, pero sí es un partido armado, es un partido que tiene una profunda tradición en movimientos políticos y en movimientos sociales, que son los que realmente entrarían a pesar en el punto 2, que para mí es uno de los puntos más importantes porque cambia muchísimo de la inequidad política que hay en este país y territorial que hay en este país. Entonces yo creo que ese ha sido un elemento complicado, las negociaciones son difíciles con el ELN, y ese es un elemento, un desafío muy grande que tenemos los colombianos, porque nadie entendería que podamos llegar a finalizar digamos, el fin del conflicto con las FARC, pero termine el ELN pues copando ese espacio. Y por último, yo diría que lo que más me impresiona de todo esto es la incapacidad que tenemos los colombianos. Perdón, antes de eso, no, un tema muy interesante, la parte internacional. Es muy interesante porque este no solamente es un proceso de paz en Colombia, con Colombia. Esto tiene muchísimo que ver con la geopolítica de la región, con Cuba. Juan Manuel Santos estuvo hace poco en las Naciones Unidas y habló por primera vez del bloqueo, de frenar el bloqueo a Cuba. Detrás de todo esto también hay un interés de que Cuba salga del bloqueo, y Juan Manuel Santos parecería que está apoyando ese proceso. Hay una cosa muy interesante que se genera. Maduro, el papel de Maduro y Venezuela. Pues les quiero contar, digamos, si se puede contar, que Maduro sí va a pasar, ya esa es la última, ya. Maduro en este momento es fundamental para que el ELN, como lo fue en su momento Chávez en Venezuela, en el momento en que las FARC comenzaba, para que el ELN entre en las negociaciones. O sea, el presidente Santos tiene una relación profunda en este momento con Maduro para que Maduro tenga una posición, porque está además en una posición privilegiada, para que el ELN entre de todas maneras al proceso. Brasil ha sido un país que siempre ha estado ahí, es más, Álvaro Uribe, siendo presidente, logró que a través de Brasil se hicieran las primeras negociaciones con las FARC, cuando el presidente Álvaro Uribe era gobernante, para que después no digan que él no hizo nada. Y en fin, sí, ¿no? Yo creo que hasta aquí podría, porque si no ya me da susto que me pongan la otra tarjeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes. Antes de abrir el turno de palabra, los moderadores, se supone que podemos también hacer algún comentario. Yo tenía dos brevísimos comentarios que quisiera presentar. El primero es, Alejandro Amand presentó la idea inmensamente importante del reconocimiento mutuo que han tenido entre sí el Estado y la FARC. Y me pregunto si puede decirse, en algún momento, si entendí bien en la presentación, si puede decirse que las FARC son los portavoces de reivindicaciones y luchas, como le reconoce el Estado. Pero me pregunto qué ocurre con aquellos sectores sociales que
tienen reivindicaciones y sin embargo no quieren verse representados por la FARC. O sea, ¿qué ocurre con esos sectores? No, muy aguda y muy importante la pregunta de Mariano. Las FARC van a tener una representación de intereses sociales muy inferior a la que ellos estiman, en primer lugar, muy inferior, porque en las regiones donde ejercen dominaciones, esas dominaciones han sido básicamente autoritarias, han sido la dominación de un ejército irregular sobre la población que les establece limitaciones de toda naturaleza a la libertad de circulación, a la compra de alimentos, a las costumbres personales, etcétera. Entonces, yo creo que las FARC tienen el temor bien fundado de que cuando salgan a elecciones después de un proceso de paz, su cosecha de votos va a ser muy inferior a la que ellos esperaban. Y se van a dar cuenta que la lucha política es mucho más compleja que simplemente hacer propaganda armada detrás de un fusil, primero. Segundo, yo creo que lo verdaderamente importante de terminar el conflicto va a ser eliminar esa continua interferencia o cruce de realidades que existe entre la subversión armada y la protesta democrática legítima. Entonces se nos va a relegitimar la democracia eliminando el factor de interferencia de lucha armada, que además de eso se mezcló muy feamente con el narcotráfico y con otros negocios ilegales. Pero a esto también, para ser un sociólogo equilibrado, hay que mirar la otra parte. La élite colombiana también está adicta a la violencia. La élite colombiana ha tenido en la violencia un recurso y un expediente para evitar reformas sociales, para concentrar poder y monopolios, para maltratar a la población que protesta o que se les opone, de tal forma que se elimina una interferencia de lado y lado. Pero por eso yo decía mi idea anterior, cambiamos el conflicto armado por un conflicto democrático multiplicado, por una emergencia de multitud de conflictos que en Colombia no se han resuelto. Nos toca perderle a la élite colombiana, le toca perderle el miedo a la expresión y a la movilización popular, y necesitamos pasar por una etapa de reformas profundas, tramitadas democráticamente después de dejar las armas. Gracias. Sobre la excelente presentación, María Jimena, me resultaba interesante ver este reconocimiento de la FARC, que no pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza, que en realidad es un reconocimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Sí, cierto, también. Al mismo tiempo es cierto, siendo de abogado del diablo, que cuando ellos dicen no podemos lograr los objetivos a través de la fuerza, en parte es por la fuerza armada del Estado, que no les permite lograr los objetivos. Yendo más allá, al mismo tiempo hay otros factores, no menor, cuánto apoyo han tenido o no han tenido en la sociedad colombiana para lograr esto. O sea que creo que no estoy cuestionando lo que usted dijo, sino que es un argumento del cual se pueden elaborar bastantes cuestiones. Sí. Si me permite, le hago la segunda. La segunda da la impresión aquí que hay algo muy interesante cuando usted ha explicado que la sociedad colombiana está polarizada por el proceso de paz. Tengo la impresión que está polarizada también por la resistencia inmensa a algo que fue mencionado antes por Dag Nylander, la resistencia inmensa a hacer una política inclusiva, que es lo que precisamente usted acaba de explicar, Alejandro. Quiero decir, ese mecanismo de igualar cualquier protesta social es terrorismo, es la guerrilla. En este momento cambia el paradigma. Habrá que empezar a reconocer que hay mucha protesta social que no tiene que ver con violencia armada, necesariamente, lo cual obliga a casi un cambio político-cultural en las élites y en partes de la sociedad. Perdón. Pero sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar después de muchos años de guerra es en el lenguaje. Y el lenguaje, es que el lenguaje de guerra es un lenguaje que arma y monta
verdades que no son de verdad. Y yo creo que ese es un cambio en las FARC que yo se lo reconozco. Esto nunca lo ha dicho las FARC. Y yo sí creo que es importante porque las FARC es digamos, un cuerpo doctrinario. O sea, a mí me sorprende incluso que esté aceptando y que haya aceptado el gran acuerdo, el acuerdo inicial, en el que realmente se siente con el gobierno es acordar una serie de reformas, y ellos lo dicen. Y yo creo que comenzando por eso, uno tiene que ser bastante optimista de que las cosas pueden ser irreversibles si las cosas no cambian. En cuanto al tema de la polarización es distinto, yo creo que es mucho más que eso. No es simplemente que la sociedad no sea incluyente, es que hay muchas contradicciones dentro de este propio gobierno que no son muy claras. Por ejemplo, en el tema de los militares, por ejemplo, en el tema del agro, así como Alejandro dice que se pactó en el punto 1 digamos, un mundo incluyente para el agro, pues también hay 2 o 3 reformas que dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario en el sentido de que pues volvemos otra vez al mismo sistema, al mismo estilo de antes, poco incluyente, ¿sí? Donde ni siquiera se puede mencionar una reforma agraria. Aquí ni siquiera estamos hablando de reformas agrarias. Entonces, no es tan fácil, nosotros no somos tan grises, tan blancos y negros, somos una serie de grises que yo sí creo que es muy importante y que Uribe, el presidente Álvaro Uribe, logra sintetizar, porque es más fácil para nosotros la guerra, siempre ha sido más fácil. Y él logra interpretar eso peligrosamente, es mucho más fácil que lo que está haciendo el presidente Santos, desde luego, pero yo no soy uribista, pero quiero decirle, yo sí no creo que uno tenga que desconocer lo que ellos dicen. Ellos incluso hablan de personas incluyentes, de sociedades incluyentes. O sea, quien está hablando de inclusión también es el uribismo. Y el uribismo sí que incluye, en muchas cosas es menos, digamos, en muchas cosas más democrático, sobre todo en sus listas al Congreso, que lo que ocurre en el Partido de la Unidad Nacional. Entonces, yo diría más bien que el uribismo es fundamental para hacer un proceso de paz, y sin el uribismo no va a haber paz en Colombia, así.